¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de salud, niños, adolescentes y familia. Y por supuesto que hoy es 16 de septiembre, así que ¡viva México! Estamos en conjunto, esta solidaridad característica de los mexicanos, esta manera de vivir, esta gracia que tenemos por ser mexicanos. Así que pues yo les deseo un feliz aniversario de la patria. Y además el tema que vamos a ver el día de hoy es qué difícil socializar, me da miedo socializar. Y más ahora que hemos tenido esta pandemia, que pareciera que la pandemia exacerbó esta parte de cómo poder socializar. Pero no nada más es típico de la niñez, de la adolescencia, sino también de algunos adultos. Y fíjense que para esto les traigo una pequeña revisión muy escueta de estas diferentes etapas del ciclo de la vida de Erik Erikson. ¿Y por qué estoy aludiendo a estas 8 etapas? Porque en alguna de ellas es donde esta dificultad para socializar, pues por decirlo de manera coloquial, algunos nos quedamos un poco atorados en alguna de esas etapas del ciclo de la vida, que evidentemente pues tienen una repercusión a futuro. Entonces, a veces adjudicamos que nuestro hijo, nuestra hija, o nosotros mismos como adultos, no podemos socializar, no podemos comunicarnos tan fácilmente, y bueno, empezamos a atribuir a que es que así era mi mamá, es que son 5 generaciones igual, es que la pandemia es la que está propiciando esto, comentarios como algunas adolescentes, de, bueno, y ahora, ¿dónde voy a conseguir pareja con esta pandemia? Cuando en realidad antes de la pandemia también le costaba muchísimo trabajo poder relacionarse con alguien más. Entonces vamos a desmitificar un poquito desde dónde tenemos esa dificultad para socializar. Y atendiendo a estas etapas del ciclo de vida que les decía de Erik Erikson, tenemos esta primera que es fundamental, es la confianza básica versus la desconfianza básica. ¿Qué significa? Significa que toda esta parte de la atención desde el nacimiento hasta aproximadamente año y medio, 2 años, bueno, de alguna manera, quizás nos faltó un poquito de acercamiento de nuestros papás, de nuestra mamá, quizás nos faltó un poco más de estas caricias, el amamantamiento, nos faltó un poquito de mayor contacto desde el punto de vista físico. La confianza básica se va adquiriendo desde esta etapa tan temprana, del nacimiento a prácticamente los 2 años. La falla en esta etapa, pues obviamente es la desconfianza básica. La segunda etapa es la autonomía versus la vergüenza. ¿Qué es esto? Ustedes habrán visto, por ejemplo, que los chiquitines, estamos hablando de más o menos año y medio, 2 años a 4 o 5 años. Cuando son chiquitos, bueno, pues vamos al centro comercial y de pronto el chiquito se nos pierde. Y el chiquito está metido en estos círculos de la ropa donde hay ganchos colgados alrededor. Él se metió o ella en el centro y desde fuera entre la ropa nos está viendo. Nos está viendo y se está riendo. Y mamá o papá están desesperados buscándolos porque no lo encuentran por ningún lado y el chico dentro se siente feliz. ¿Por qué? Pues porque se siente autónomo, porque está adquiriendo la autonomía. Sin embargo, si este chico se mete dentro de ese tubo, de ese complejo de ropa y de pronto no ve a sus papás, entonces ahí generamos la vergüenza. Es decir, ya me perdí, quién sabe dónde estoy, por andar buscando mi autonomía, que esto es obviamente la parte del no consciente, pues ahora no tengo a mis papás. Esa es la parte de la autonomía. Hoy por hoy se utilizan mucho estas como correas para los chiquitines, en el que yo le pongo esto como tirantito y una correa, como a veces las mascotas, en el que se puede ir, pero cuando yo lo pierdo de vista, puedo jalar e identificarlo dónde está. Bueno, pues de alguna manera esto puede ayudar para no perder de vista a nuestros hijos con todo lo que sucede hoy en este mundo, pero de alguna manera favorecer esta parte de la autonomía. Hay una tercera etapa que se las leo, que es esta parte de la iniciativa versus la culpa, que más o menos está alrededor del 4º, 5º, 6º año de vida. En esta etapa, de alguna manera, es como buscar, sí, esta parte de soñar,
esta parte de buscar cómo empezar a preguntarme, cómo empezar a consolidar, a idealizar, y que de alguna manera es como tener esta libertad de ejercer estas fantasías. En esa parte de la iniciativa, si los chicos, por ejemplo, pues 5 añitos que empiezan a pintar en las paredes y demás, son reprendidos de manera brutal, bueno, pues lo que podemos tener entonces es evidentemente no precisamente la iniciativa, sino esta parte de la finca. La cuarta etapa es industria versus inferioridad. ¿Qué significa? Esto está aproximadamente de los 5 a los 11 años. Y aquí estamos hablando ya de este inicio puberal. Esta parte de tener la necesidad de cuestionarnos. Esta parte en la que es cuando muchos chicos preguntan, oye, ¿y por qué las cosas son así? ¿Y por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué? Entonces entra como esta parte de soñar, de fantasear, pero alguna de estas cosas valdría la pena como arraigarlas, es decir, oye, ¿y por qué en el cielo cuando vemos los planetas? Pues a ver, vente, mira, hay un lugar donde hay un telescopio, vamos a mirarlas, como para hacer esa fantasía, no precisamente vamos a traer la estrella ni mucho menos, pero vamos a dar un arraigo a esa fantasía de mirar las estrellas con algo que es un acompañamiento desde el punto de vista de familia. Tenemos la quinta, que es la identidad versus confusión. Y aquí tenemos de los 12 a los 20 años. Esta es una etapa de logros. Por eso es que me voy a detener un momentito en esta etapa, porque es la etapa en donde, ojo, si tuvimos una desconfianza básica en estos primeros 2 años de vida, y entre los 12 y los 20 años, que es esta etapa en donde entramos en una crisis del cambio del cuerpo, en una crisis de la sexualidad, porque entonces estoy empezando a experimentar, bueno, me pongo tartamuda cuando veo al chico que me gusta a los 12 años, segundo de secundaria, y además el chico pues me dice que estoy bien fea. Entonces, bueno, pues ojo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de seguir entrando en esa parte de mis logros, pues entonces reafirmo la desconfianza que hay en mí. Y entra algo que se llama esa sensación de miedo a ser rechazado. Y por eso es que el título de hoy es esta parte de cómo socializar. Parece algo muy sencillo, pero no lo es para chicos que han tenido estas dificultades. Entonces vale la pena hacer una reflexión en este sentido de cómo fue esa confianza básica y cómo ayudo a volver a reencontrarse a través de estas crisis que son, entre comillas, todos los adolescentes van a pasar por este lugar. La séptima es generar o estancarse, y este es de los 40 a los 60 años. ¿Esto qué es? Es una etapa en la que hay que hacer, en la que me tengo que probar, en la que tengo que ver cómo ejercer toda esta parte de tener los recursos económicos, el recurso emocional de la pareja, y bueno, obviamente esto es generar. En caso de que esto sea fallido, pues entonces hay un estancamiento. Y esta última, que es la integridad del yo versus la desesperación, que es la octava etapa, que es después de los 60. Esto es hacer un recuento, recoger la cosecha, es lo que he hecho a lo largo de la vida me tiene satisfecho o simplemente estoy en esta desesperación en el que siento que la vida está pasando, que ya estoy en el ciclo de los 60, 70, 80, en el que a la hora de hacer el recuento de la vida, pues más bien empieza a haber el miedo a la muerte. Y esta etapa es una etapa también en la que podemos tener toda esta creatividad y que podemos reinventarnos desde el punto de vista actualmente el que sea emocional, familiar, laboral. Claro que estamos en una etapa diferente, pero ya tenemos una curva de aprendizaje importante. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? La sugerencia no solamente es decirle a mi hija, pues comunícate con tus amiguitos, pues invítalos a todos a la casa, pues cómprales algo, porque entonces lo que estamos haciendo es que en lugar de estar ayudando a fomentar esta parte de la socialización, lo que estamos haciendo es te doy dinero para que te compres amistades. O los invitas a la casa porque ninguna otra mamá quiere que en su casa hagan este tipo de reuniones. Así que vale la pena hacer esta reflexión.
¿Cuál sería la herramienta más importante? Bueno, la escucha. La escucha es lo más importante. Cuando un adolescente, un niño, o inclusive un adulto, o inclusive mi amigo, mi pareja, me está compartiendo la escucha, por favor, esto es diferente a oír. Tratemos de interpretar dónde está su inquietud, por qué no está pudiendo comunicarse con los demás. No necesita aprenderse 5 chistes para llegar a la fiesta y ser el chistoso de la fiesta, porque esto tampoco significa socializar. Así que yo les invito que en este día que tenemos la celebración de nuestra independencia, ayudemos a nuestros adolescentes a encontrar esa independencia y esa autonomía desde nuestro lenguaje y especialmente desde nuestra escucha. Les espero en la siguiente cápsula.